Me concentro en mi trabajo durante el resto de la semana, rodeado del estrés personal y el estrés profesional. Cuando Jay no está, mi carga de trabajo se duplica, porque Pimoncon apenas me ayuda. Además, el señor Creed a menudo encuentra alguna forma de presionarme. Me llama para darme un trabajo recién ajustado o se toma mucho tiempo dándome un trabajo cuando se puede resumir en solo 5 minutos, todo lo cual es una pérdida total de mi tiempo de trabajo. Al final, todos los días tengo que hacer horas extra, hasta las 8 o 9 de la noche, y lo único que puedo hacer es seguir adelante sin saber cuándo se me acabará la paciencia. Cuando hago horas extra, el señor Creed también se queda en su oficina hasta tarde. Sin embargo, como no estoy solo, el señor Creed no tiene oportunidad de meterse conmigo, ya que Kim se queda para hacerme compañía como dijo. Después de aquella conversación en el almacén, seguimos hablando, pero puedo sentir que el ambiente entre nosotros ha cambiado. Es como si hubiera un cristal invisible entre nosotros, que nos aleja cada vez más. Me repito a mí mismo que es lo correcto, pero en el fondo sigo sintiéndome miserable. Empiezo a odiar el amor. La mañana del primer día laborable de una nueva semana, me siento en mi escritorio con falta de energía. Ha sido una semana entera que no he tenido a nadie que duerma y despierta a mi lado para luego ir juntos a trabajar. Todo a mi alrededor parece vacío probablemente porque no estoy acostumbrado, pero con el paso del tiempo las cosas volverán a su estado normal, como solían ser antes de que hiciera un acuerdo con Kim para convertirnos en amigos con beneficios. Eso espero. Hola a todos, Jade está de vuelta. Oh, ¿aún no han llegado? Mi mejor amigo saluda tan alegremente incluso antes de entrar en el lugar, pero luego se queda desconcertado al ver que la oficina del departamento está prácticamente vacía, sin apenas nadie. El tráfico es especialmente malo el lunes por la mañana. No es de extrañar que casi la mitad del departamento sufrirá un descuento de sueldo por llegar tarde. ¿Cómo pudiste llegar tan temprano?, le pregunto a mi amigo, que lleva bolsas de souvenirs en ambas manos hasta su escritorio. Mai me trajo antes de irse a su oficina. Menos mal que salimos antes de las 7. De lo contrario, seguiríamos atrapados en el tráfico. Por cierto, mientras estuve fuera, ¿hubo mucho trabajo? Un poco, respondo, tratando de evadir la verdad, porque no serviría de nada decirle la verdad y disgustarlo. Ya había terminado todo el trabajo, y Jade no hizo nada malo al tomarse unas vacaciones, haciendo uso de su privilegio de permiso. El que hizo algo malo fue el que no es responsable de su trabajo. Es una pena que este año el departamento de informática no consiguiera un interno para ayudar en el equipo de diseño gráfico. Si hubiera un interno, al menos no tendría que estar tan cansado. ¿Disfrutaste tus vacaciones? Vi que Mai subió mucho contenido a su Instagram. Sí, estuvo tomando fotos y subiéndolas todo el día. Tuve miedo de que sus amigos lo bloquearan, pero el mar era muy bonito, el hotel era lindo. Lo único malo fue el sol, que quemaba muchísimo. Pensé que me iba a vaporizar, se queja, pero sus ojos estrechos brillan con tanta vivacidad que le sigo la corriente con una sonrisa. Frecuentemente le doy una mirada al Instagram de Mai, así que descubrí que cuelga fotos cuando sale, y fotos de Jade y él casi siempre. Desde que Jade y Mai empezaron su relación, nunca he oído a Jade quejarse de ningún problema en su relación. Me alegra mucho que mi amigo tenga un buen novio y sea feliz. Aquí tienes un souvenir. Jade empuja una gran bolsa hacia mí. Una vez que saco lo que hay dentro, veo que es un frasco de salsa de chile de camarones secos, junto con aperitivos locales. ¿No es demasiado? Tal vez podemos dejar un poco para compartir con los demás. He apartado un montón para compartir entre todos. Puedes quedártelo todos. La salsa de chile se puede guardar durante meses. En cuanto a los bocadillos, puedes guardarlos en la oficina para comer aquí.
Come mucho, Uea. Creo que estás adelgazando. Jay me mira y frunce el ceño. Fuerzo una sonrisa mientras me agacho para guardar la bolsa con los souvenirs en el cajón de abajo. Últimamente he perdido algo de peso. En realidad, cuando tengo demasiado en qué pensar, pierdo el apetito. Los demás empleados empiezan a llegar. Me quedo sentado mirando cómo Jade entrega los souvenirs a una persona tras otra, hasta que casi llega la hora de empezar a trabajar. Entonces oigo la voz de alguien. «Aquí estás. Llevas una semana acurrucándote con tu esposo». «Rayos, con una boca así no hace falta que te dé la salsa de chile». «¿Qué? Solo estoy bromeando un poco, no tienes que quejarte. Solo he dicho la verdad. ¿No puedes soportarlo, non Jade?» «Rayos, Kim», responde Jay, con la cara ligeramente enrojecida. Nuestros demás compañeros estallan en carcajadas. Kim sonríe de buen humor, porque logra molestar a alguien tan temprano, pero cuando aquellos ojos afilados se encuentran con los míos, su sonrisa se desvanece poco a poco, y su rostro se vuelve serio. No es solo él. Yo tampoco sé cómo reaccionar cuando lo miro. Nuestra aburrida jornada laboral transcurre como cualquier otro día. La carga de trabajo del equipo gráfico sigue siendo gigantesca. Durante el receso para almorzar, tuvimos que comer deprisa y apresurarnos a volver al trabajo. No teníamos mucho tiempo para charlar, pero mientras trabajábamos apresuradamente durante el receso, Jay preguntó de repente: «Oh, cierto, Kim, ¿cómo te fue en la cita que te organizaron? No me contestaste». «No hay nada que contar». La persona en cuestión responde con voz aburrida: «¿De verdad? El domingo llevé algunos souvenirs a mi familia. Apenas pude hablar con mi madre porque tu madre la llamó y estuvo hablando con ella durante horas. Debe haber algo que contar. Todo fue cuestión de negocios. No me importó escuchar». «Oh, ¿fue así? ¿Y cómo estaba la chica que te eligieron? ¿Es linda?» «Sí, es linda, pero no me interesa», contesta Kim. Sin darme cuenta, aprieto los labios con incomodidad y estoy a punto de ponerme los auriculares para bloquear aquella conversación, pero entonces miro hacia un lado y veo el pequeño cuerpo de Pison, una superior de marketing que camina directo hacia mi escritorio. «Uea, siento molestarte en tu hora de descanso, pero ¿puedes hablar conmigo en el departamento de marketing? Es urgente». «Por supuesto». Me levanto y la sigo. Pasamos casi 10 minutos discutiendo los cambios de un trabajo. Cuando vuelvo a la oficina del departamento, me encuentro con que el lugar que debía estar lleno de empleados, porque ya era hora de trabajar, estaba casi medio vacío. ¿Dónde está todo el mundo? El señor Creed convocó a los programadores a una reunión. También preguntó por ti. Le dije que habías ido a ver a Pison. Jade actúa como si tuviera algo vulgar que decir, pero en cuanto mira de reojo a Pim Hong Kong, que está viendo videos de partidos de fútbol en YouTube, felizmente a su lado, cambia de opinión. También pienso que no es buena idea chismosear sobre alguien cuyo pariente está sentado a tu lado, sobre todo un pariente como Pim Hong Kong, que suele quejarse y darle importancia a una nimiedad. «Oh, ¿quién te contó? Su madre quiere que vuelva a tener una comida con la chica que le eligieron este domingo. Me dijo que va a ir. Estoy tan desconcertado. Dijo que no estaba interesado, o habrá cambiado de opinión». Mi corazón parece dejar de latir por un instante. Me quedo mudo, con el cuerpo entumecido por la confusión. La primera vez pude entender que no pudiera evitarlo, pero cuando hay una segunda vez, no estoy tan seguro de si Kim no puede evitarlo o él no quiere evitarlo en primer lugar. ¿Siempre tuvo la intención de hacerlo de esta manera? No lo sé. Puedo oírme murmurar mi respuesta a la pregunta de Jay. Puedo oír a mi amigo hablar sobre algo durante un buen rato, pero no soy consciente de nada, porque lo único que siento en este momento es una cosa invisible atascada en la garganta. Mi cerebro me dice que no tengo derecho a sentir nada, pero mi corazón dice exactamente lo contrario. Si fuera un atleta en una carrera,
ya habría levantado una bandera blanca. Me siento demasiado mal para seguir pensando y estoy realmente demasiado cansado. Ser adulto es muy difícil porque conlleva muchas responsabilidades. Para los profesionales, no importa lo que hayas pasado o por lo que estés pasando, lo roto que tengas el corazón, lo desconcentrado que estés o si tienes ganas de trabajar, tu trabajo es tu trabajo y no puedes desecharlo así como así mientras te tomas un tiempo libre para descansar, porque no solo te afecta a ti, sino también a tus compañeros. Por lo tanto, durante el resto del día, intento concentrarme únicamente en mi trabajo en la pantalla de la computadora, sin mirar a Kim, porque tengo miedo de hacer alguna estupidez. Solo puedo trabajar y esperar a que él acabe pronto. Tal vez, si me dedico algo de tiempo a mí mismo, podré ser capaz de controlarme. Uea, ¿qué harás hoy? ¿Harás horas extra? No, después de terminar esto me iré, le respondo a Jay, y ordeno rápidamente el esquema de la tarea en la que estoy trabajando. Ya son las 5:30. Mis compañeros han empezado a recoger sus cosas e irse a casa uno tras otro, pero a mí solo me queda un poco por hacer. Puedo terminarlo todo en no más de 5 minutos, así que me propuse terminarlo de una vez sin tener que dejarlo para el día siguiente. Está bien, entonces ya me voy. Jay me da una ligera palmada en el hombro y sale de la oficina. Me apresuro con mi trabajo y lo termino, pero cuando estoy a punto de apagar la computadora, el señor Creed entra en la oficina del departamento. No, Nuea, tengo algo con que molestarte. Rayos. Es realmente urgente. Marketing me lo ha pedido. Lo necesito hoy, dice sonriendo, después de informarme. Pero hablé con Pisón al mediodía. Dijo que lo usarán la semana que viene. Mañana por la mañana tendremos que enviar el archivo a la tienda para que haga un cartel de vinilo. Por favor, colabora conmigo. Está bien. Aprieto secretamente el puño bajo del escritorio y fuerzo mi respuesta inevitablemente. Esto es una locura. El letrero de vinilo solo tarda 2 días en hacerse. No hay razón para apresurarme hoy. Solo quiero utilizarme. Tuvieron un día entero, pero nadie dio un trabajo, dice la voz ronca y grave de la persona del escritorio de atrás. Kim le sonríe al señor Creed, que está enarcando un poco las cejas antes de continuar. Los chicos de marketing son horribles. No conocen el horario de trabajo. Así es, el señor Creed le sigue el juego. Mirando su cara, puedo adivinar que sabe que Kim quería decirle eso a él, pero aún así se mantiene tranquilo y aparta la mirada de Kim para mirar a Pimoncón, que no se ha ido a casa y está sentado con las piernas en la silla de Jay, viendo algo en YouTube en su teléfono. Pimoncón, ¿sí? Por favor, ayuda a Non Uea para que el trabajo se haga rápido. Ah, sí, claro. Pone cara de desconcierto antes de aceptar la petición sin entender nada. Una vez que el señor Creed sale del lugar, Pimoncón se levanta, camina hacia mí y me palmea el hombro. Lo siento, Uea. Hoy tengo que apresurarme a casa. Non Lemon, mi perro, no se siente bien. Creo que hoy tendré que llevarlo a la clínica. ¿No murió Lemon hace 2 años? Le pregunto fríamente. Pimoncón parpadea varias veces antes de fingir una sonrisa. Este es nuevo, pero le puse el mismo nombre. Aparto la mirada con fastidio. No deseo seguir conversando con un irresponsable como este. En cuanto Pimoncón vio que lo ignoré, se apresuró a recoger sus cosas y salió corriendo de la oficina. Nada cambia. Oigo a Kim quejarse. Algunos de los otros programadores más jóvenes que siguen trabajando también chismean, mientras fijan sus ojos detrás de la persona mayor que sale. Puedes irte a casa. Miro un momento al chico alto que está sentado detrás de mí y murmuro. Hoy hay 3 o 4 personas haciendo horas extra. El señor Creed no debería tener la oportunidad de meterse conmigo tan fácilmente. No importa, responde rotundamente. Así que no digo nada más y empiezo a trabajar.
Me alegro de que hoy hubiera otros programadores haciendo horas extra. Si solo estuviéramos Kim y yo, el ambiente se habría vuelto más incómodo. Permanezco sentado, trabajando sin prestar la menor atención a nada de lo que me rodea, concentrándome únicamente en terminar el trabajo. Pulso el botón de guardar para guardar el archivo y se lo envío por correo electrónico al señor Creed. Cuando miro el reloj, me sorprende que ya fueran las 8:30, así que apago la computadora mientras me giro para mirar detrás de mí. Los programadores más jóvenes se han ido a casa. Kim tampoco está en su escritorio, pero a juzgar por la computadora que sigue encendida, pienso que podría haber ido al baño. Non-Wea. El señor Creed aparece desde su oficina y me hace señas para que me acerque a él. Ven a verme. La situación parece un tanto sospechosa. Por el momento solo estamos el señor Creed y yo en la oficina. Es muy conveniente para él acosarme, pero al final tengo que acatar la orden. De todos modos soy un hombre. Si realmente quiere hacerme algo, pienso que podría luchar contra él. Entro en la oficina del gerente, pero dejo la puerta abierta mientras le pregunto, ¿quiere que cambie algo? No, solo quiero disculparme por pedirte que trabajes horas extra, dice totalmente compungido. Y sobre Pimon-con, debo disculparme también contigo en su lugar. Debe estar muy ocupado. Señor Creed, ¿puedo hablar francamente? En este momento Jade y yo apenas cumplimos con los plazos. Si es posible, por favor encuentre otro diseñador gráfico para el equipo, o dígale a Pimon-con que nos ayude con el trabajo. No es justo para nosotros, que trabajamos más, pero cobramos casi lo mismo. Digo impaciente. Jade y yo lo hemos tolerado mucho tiempo. A nadie le gusta que se aprovechen de uno. Le advertiré, promete. Le doy las gracias solo por educación. De hecho, puedo suponer que la advertencia no cambiará nada, pero al menos podríamos conseguir un nuevo diseñador gráfico para añadir a nuestro equipo. Entonces ya me voy a casa. Levanto las manos para hacer un guay y me dispongo a salir de su oficina, pero el señor Creed se me acerca, sonríe ligeramente, me mira a los ojos y dice, «Me gustas, Non-Wea. Eres un empleado muy bueno. Esta vez, cuando haga la evaluación de empleados, te daré puntos extra». La mirada de sus ojos y su sonrisa transmiten intencionalmente un significado oculto que deja claro que lo que dice no es solo porque yo sea un buen empleado. Aparto la mirada de sus ojos, hago un guay rápidamente y salgo de la oficina del gerente. Sin embargo, justo cuando vuelvo a entrar en la oficina del departamento, veo a Kim allí de pie, mirándome fijamente con una mirada profunda, estresada. Ambos nos miramos a los ojos sin decir nada antes de que yo aparte la mirada y prepare mis cosas para volver a casa. Kim me sigue escaleras abajo. Cuando llegamos al estacionamiento, el chico alto dice bruscamente, «¿Por qué entraste en esa oficina?» Él me llamó. Me doy la vuelta para mirarlo. Las tenues luces del estacionamiento hacen más incómodo que el ambiente que nos rodea. Y entrando ahí así, ¿no tienes miedo de lo que podría haberte hecho? Si cierra la puerta contigo dentro, podrías ser presa de él. Te dije que tengas cuidado, ¿no? ¿Y cómo se supone que puedo evitarlo? Solo pídele que venga a verte afuera. Es fácil decirlo, pero ¿crees que puedes hablarle así a tu supervisor? Empiezo a levantar la voz con descontento. ¿Por qué lo dice como si fuera culpa mía? Ni siquiera quería entrar a verlo, pero ya que utiliza el trabajo como excusa, ¿cómo iba a declinar su petición? ¿Estás enfadado conmigo? Kim enarca las cejas. Tú me culpaste primero. ¿Cómo te culpé? ¿No lo dije porque estoy preocupado por ti? Me quedé hasta tarde para hacerte compañía porque no quería que estuvieras a solas con él, pero entraste en su oficina para verlo. Esa voz casi suena como un regaño y me hace estallar de repente. Y ya te dije que era inevitable. ¿Y por qué tienes que levantarme la voz? ¿Qué rayos te pasa, Kim? Lo regaño al ver que mi paciencia se ha agotado
Mi cuerpo tiembla debido a las emociones desbocadas. Nuestra relación ya nos estaba haciendo sentir bastante incómodos. Incluso traté de controlarme e intenté usar razones por encima de las emociones, pero de repente él me atacó con emociones, culpándome de algo que ni siquiera era culpa mía. En ese momento, mi disgusto y mi sentimiento de dolor se impusieron a todas las razones y la lógica. El estacionamiento, escasamente iluminado, quedó totalmente en silencio en cuanto cesó mi voz. King me miró fijamente a los ojos. Sus ojos agudos, que solían estar llenos de miradas astutas y juguetonas, cada vez que miraban a los míos, habían cambiado tanto que ya no quedaban tales miradas en su interior. Solo había una mirada fría en sus ojos, junto con una sonrisa burlona en su rostro. Sí, yo también me volví loco. Debería disculparme contigo. El chico alto pasa junto a mí hacia su coche y se marcha mientras yo permanezco inmóvil en el mismo sitio hasta que el Honda Civic negro no está a la vista. Levanto las manos para taparme la boca, intentando contener los sollozos con todas mis fuerzas, pero al final se me escapan. Me quedo allí solo, en medio del inmenso y silencioso estacionamiento. Mis dos piernas pierden la fuerza y tengo que sentarme. Chorros de lágrimas calientes corren por mis mejillas cuando me doy cuenta de que todo se ha venido abajo, y en parte es por mi culpa. Fue otra vez en la que tuve que quedarme solo, y descubrí que en esta ocasión fue mucho más doloroso que cualquier otro momento por el que hubiera pasado.